Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Muy importante, hermanos, saludarnos y conocernos, ¿no? A veces que por cuestiones de tiempo venimos unos tempranos. Ya eso es como algo que ya lo debemos de traer nosotros, ¿no? Vamos a seguir estudiando, hermanos, la carta a los Efesios. Le voy a pedir, por favor, que busque en su Biblia Efesios 6:11. Capítulo 6, verso 11. Por favor, cuando lo tenga, me da un amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Incline su rostro, ore por mí, hermanos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche que nos has regalado. Gracias porque tus misericordias, Señor, nos alcanzan cada día, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos permite darnos cita en este lugar con nuestras familias. Este lugar que es llamado casa de oración, donde te venimos a adorar, a exaltar. En esta noche, Padre, tú has puesto un mensaje, Señor, en mi corazón. Te pido que me des gracia de nuevo para poder compartir tu palabra, mis hermanos, Señor, y que pueda ser de edificación, Señor. Tu palabra nunca llega tarde, Señor, siempre llega a tiempo en nuestras vidas. Gracias, Padre, ayúdanos a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús decimos, amén. Hermanos, bueno, en esta noche vamos a tocar un tema, hermano, difícil, ¿no? Como todos los temas de la Biblia que son difíciles muchas veces, pues porque hemos escuchado varias veces temas o con títulos que se parecen a los de la Biblia, pero cuando se desarrollan no son de la Biblia. Y este tema, hermanos, de la armadura de Dios, es un tema, hermanos, que se ha sido muy famoso en estos últimos tiempos. Es un tema, hermano, en el cual se ha abusado mucho. Es como el tema también de la prosperidad. Son temas, hermano, en donde en las iglesias se ha abusado. Yo le pido a Dios, ¿no?, de que me dé sabiduría, sobre todo seriedad, porque muchas veces tendemos a tratar esos temas y caemos en el error, hermano, casi de burlarnos, ¿no?, de personas que están involucradas o participando en estos temas. Pero así como nosotros estuvimos un tiempo y la luz de Cristo nos alumbró y nos sacó de ahí, también creemos nosotros de que esas personas pueden ser alcanzadas, ¿no?, por la verdad, por la luz de Cristo, y que puedan vivir una vida correcta delante de Dios conforme a la palabra. En este tema, hermano, se ha abusado tanto que se ha escrito muchos libros acerca de la guerra espiritual, de la armadura de Dios. Se han escrito muchos libros, se han dado grandes talleres acerca de eso, donde pasan horas y horas aprendiendo y descubriendo cómo entrar en este mundo. Porque el tema ahí que el apóstol Pablo le puso se llama la armadura de Dios, pero desde que escuchamos armadura, hermano, nosotros ya nos ponemos pilas y decimos, ¿a quién le pegamos primero? Porque pues pensamos de que si estamos armados o protegidos es porque vamos a pelear. Pero déjeme decepcionarlo, hermano. La armadura, hermano, en realidad de la que menciona el apóstol Pablo, o la que Dios nos manda a ponernos, no es para pelear con nadie. La Biblia no nos manda a nosotros a pelear con nadie. El problema, hermano, es que eso es lo que se nos ha enseñado, porque no sé de dónde hemos sacado de que Dios necesita nuestra ayuda para que a nosotros nos vaya bien. Ese es un error, hermano, porque pues en la Biblia no nos asegura que nosotros vamos a vivir una vida en victoria aquí en la tierra. Mientras estemos sujetos en este cuerpo, vamos a cometer pecados, porque estamos en nuestra humanidad. Y los pecados, hermano, traen consecuencias a nuestras vidas. ¿Ve? Entonces, se nos ha enseñado muchas veces de que nosotros debemos de entrar en un mundo en donde no conocemos. Y la misma Biblia nos dice, usted se puede leer la carta de Judas, es un libro antes de Apocalipsis, en donde no nos manda a pelear, más bien nos manda a que nos evitemos de meternos en ese mundo que no conocemos. Pero hay un dicho, hermano, que yo lo cito mucho, que yo lo escuché de alguien, dice, diles una mentira tantas veces y terminarán pensando que es una verdad.
Entonces, cuando uno de repente viene a Cristo o Cristo lo trae a uno viene con hambre de aprender, pero hay veces que le enseñan mal a uno y uno pues aprende mal. Pero no me cabe la menor duda, hermanos, que en su tiempo Dios también, hermano, así como a nosotros nos sacó de ahí, pues va a sacar a las personas de ahí. Y vamos a empezar de hacer esas prácticas. Vamos a ver un punto muy importante, hermanos. Vamos a ver primero el punto número 1 y vamos a ver qué no es guerra espiritual según la Biblia. ¿Qué no es? Porque de repente sabemos, muchos decimos, le preguntamos a alguien en la calle, un cristiano, y nos da una serie de cosas. Esto es así, esto es allá. Pero según la Biblia, hermanos, ¿qué no es? Vamos a tratar de abordar este tema, hermanos, con mucha humildad y seriedad, ¿no? Pues porque este es un tema no claro en su totalidad en la Biblia. Este no es un tema claro que la Biblia dice así, así, así se va a hacer. Entonces es difícil tratar uno de inventar y decir, no, esto yo creo que es así, esto yo creo. No, porque si la Biblia no lo dice, nosotros no podemos caer en ese punto y decir, no, es que las cosas son así porque yo creo que así. No es lo que nosotros creamos, sino lo que la Biblia dice, amén. Cuando escuchamos esta palabra, hermanos, de la guerra, ya nos preparamos porque pensamos de que es para pelear. Y no es para pelear. A la Biblia no nos manda a pelear. Este movimiento, hermano, es nuevo de que nosotros como cristianos debemos de andar peleando contra el diablo. Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se desarrolla este ambiente dentro de las iglesias? A tal grado, hermano, de que se ha perdido podría decirse la liturgia o el programa dentro de las iglesias. Porque la persona de repente o el hermano empieza a dirigir y empieza a dirigir, de repente escoge los cantos con cantos de guerra, con cantos de victoria y de repente se pierde la adoración a Dios y empiezan a entrar a un mundo de pelea, de guerra espiritual. Ya los hermanos dejan de adorar a Dios, sino que se entran ya a empezar a atar y a desatar el diablo. Desatar las bendiciones y atar a los demonios. A tal grado, hermanos, que un día un pastor no se subía a predicar porque una hermana de las personas que estaban ahí dijo de que no se subiera porque ella miraba monos colgados así enfrente del altar. Y el pastor no se subía hasta que estaban orando todos para que los monos se bajaran de ahí. Yo no los miraba, no sé, pero ella sí los miraba. Y todo el mundo creía y todo el mundo se movía para enfrente. Se perdió la alabanza en ese momento. Porque la persona empezó a orar y a interceder y la alabanza se perdió. Provocando así un desorden dentro de la iglesia, hermano. Eso trae desorden dentro de la iglesia. Las personas, hermanos, muchas veces terminan afónicas, bañadas en sudor, porque el cuerpo, hermano, entra se pone tenso el cuerpo, porque de repente quieren ver cosas que no existen, solo porque una persona está diciendo que están, pues. Y si usted está al lado de alguien así, que está así intercediendo, orando o guerreando, palabra muy, muy famosa, muy usada, hermano, si usted no está en eso, cae mal. Le dicen que usted es un pasivo, que por qué no está guerreando. Entonces, muchas veces se sale de la adoración de Dios. Se salen de sus asientos, hacen ademanes como que el diablo o el demonio está ahí, como que lo agarran y lo tiran al piso. Si usted le ve sus caras, ponen cara de malos para que el asunto tome seriedad, ¿no? Y hacen un montón de cosas. Y déjeme decirle, hermano, que estos son artimañas del enemigo. Esto es el enemigo actuando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él, al saber que estos hermanos están haciendo esto, ya se perdió la adoración a Dios. Y en vez de estar adorando a Dios, muchas veces terminan adorando al diablo. Porque empiezan con la alabanza, desde el hermano que abre, empieza a decir de que ata al diablo y a los demonios de sueño para que los hermanos no se duerman. Luego pasan a la adoración, a los tiempos de la alabanza, están guerreando, luego pasa la adoración, está guerreando, sube el de las ofrendas, guerrea también y el pastor termina guerreando y se arma una sola guerra ahí. Entonces, nunca se habla de Dios porque estamos más pendientes de pegarle un puñetazo al diablo que adorar a Dios. Y eso es un error, la Biblia no nos manda a hacer eso. En la carta de Judas hasta mismo
Judas dice, ni siquiera Miguel se profirió juicio contra Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Entonces se dan este tipo de cosas dentro de la iglesia, hermano, y se hace un desorden dentro de la iglesia, apoyados en que nosotros estamos armados, y como estamos armados, tenemos que romper plomo, tenemos que pelear con alguien. Vamos a ver el punto número 2. ¿Existe el diablo? ¿Existe Satanás? ¿Quiénes son estas entidades? Según la Biblia, hermano, son ángeles caídos, ¿no? Se recuerda que el diablo, cuando fue echado del cielo, pues dice la Biblia que él se trajo tres cuartas partes de los ángeles del cielo. Todos se los trajo porque se rebelaron contra Dios. ¿Ve? Y fueron echados acá a la tierra. Algunos están en prisiones eternas, pero hay otros que Dios los dejó libres por cuestiones que solo Él conoce, solo Él sabe, porque estos demonios quedan libres, pero sí existen. Vamos a ver el primer pasaje en Judas 1:6. Búsquelo ahí, por favor, en su Biblia. Judas 1:6. No, ese es Efesios 6:11. Es Judas 1:6 para los muchachos de multimedia. Ahí está. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí ve? Hay ángeles que están bajo prisión ahorita, prisiones eternas. La Biblia también nos enseña de este tipo de ángeles caídos. O sea, hermanos, que esta no es una guerra insignificante ni pequeña. Existe. Solo que nosotros, hermano, en nuestra humanidad, nunca vamos a ver ni entender. Nosotros estamos ignorantes acerca del mundo espiritual porque nosotros vivimos en esta dimensión. Muchas veces actuamos prácticamente por ignorancia, ¿no? Porque nos dice alguien que lo hagamos, pero en realidad, hermano, no podemos nosotros en nuestros propios cuerpos tener una guerra con Satanás, porque no podríamos contra él, pensando nosotros que somos más fuertes que él. No se trata de eso. Cuando usted lee este pasaje, cuando más adelantito vamos a ir aclarando más el tema, nosotros estamos sujetos a este cuerpo. Nosotros no podemos ver cosas más allá de lo que nosotros miramos en lo natural. Sí podemos, claro, si Dios nos da esa capacidad en un momento dado, pero hay personas que llegan a los extremos, hermano, que ven demonios hasta en la sopa. Ven demonios en todos lados, no pueden vivir así. Ven demonios en los cuadros, ven demonios en los libros, en las películas, en todos lados ven demonios. ¿Ve? Entonces eso causa un problema en la vida de las personas. Pero ahora, si existen estas entidades, ¿cómo actúan? ¿Cómo es la forma de operar de ellos? Vamos a ver ejemplos en la Biblia para demostrar que sí existen, porque este tema, hermanos, tenemos que tratarlos equilibradamente. De tal manera que no podemos pensar de que no existen los demonios, pero tampoco nos podemos ir al extremo de verlos en todos lados, ¿ve? O sea, ellos existen. Para empezar, vamos a ver que la actividad de Satanás no empezó en este tiempo. Él desde la creación, hermanos, se ha hecho presente en la Biblia. Vimos cómo engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, valiéndose de la estrategia del engaño. Les vendió una idea falsa, tal como nos ha vendido a muchos ahora en día. Ven, que han dejado muchos la cruz por predicar un evangelio, hermanos, que se trata de prometer bendiciones a cambio de dinero. E incitó a David también a que censara el pueblo, para que David dejara de poner su fe en Dios y la moviera a tener la fe en el número que él tenía de guerreros. Él estaba trabajando en eso también. Lo vemos cuando atacó la vida de Job también, y usó la misma artimaña que usó en el Edén, usando a la mujer de Job. Él existe. Así podíamos pasar toda la noche hablando de cómo Satanás trabaja él, opera él. Él opera, él está allá afuera, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿cuál es nuestro lugar entonces? ¿Cuál es nuestro lugar como cristianos, como hijos de Dios? Vamos a ver otro punto.
Cuando se lleva este tema, hermano, al extremo, como no está claro en la Biblia, se tiende a torcer la Biblia para apoyar este tema. Como no está claro, muchas veces se tuercen pasajes de la Biblia para hacer ver a las personas que sí existen, que sí nosotros tenemos ese poder para hacer ese tipo de cosas, para ponernos a pelear con el diablo. ¿Sabía que eso entra en un mundo como de ocultismo, hermano? Porque imagínese uno, bueno, no sé si a usted le pasó, pero esto está de locos. Pararse en un cuarto uno y empezar a orar bonito, porque eso va creciendo la intensidad de la oración. Usted está dándole gracias a Dios y de repente entra en un momento donde está atando al diablo y desatando y sudando y haciendo cosas, hermano, en donde ya uno pierde la cabeza. Eso entra en un punto, hermano, donde uno, o sea, ya empieza hasta a ver cosas. Ya hasta los demonios le aparecen en su casa, pues y no los pasa llamando. Ve, entonces uno tiene que tener mucho cuidado en entrar en este ambiente, porque uno no lo conoce. Se apoyan en un pasaje, hermano, que, bueno, en uno de tantos, ¿no? Está en Mateo 16, 19, búsquelo, por favor. Mateo 16, 19, y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De aquí viene el asunto, hermano, del desate y ate. ¿Ve? Porque como Jesús nos mandó a hacer eso, hay un pasaje que dice que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, estamos leyendo un libro que lo escribió el pastor Núñez y nos enseña este pasaje, hermano, muy importante, muy interesante, porque cuando uno solo lo lee aisladamente, pues uno dice, ahí está, pues es catar y desatar. Y uno, aunque puede estar en una iglesia, hermano, donde le predican a uno que eso no es así, pero cuando uno se topa con un pasaje de estos, uno como que tiende a confundirse. Pero por eso, hermanos, hay escritos de gente, hermano, que se ha dedicado su vida al estudio de la palabra. Amén. De tratar de investigar qué dicen los pasajes de una forma más clara a la luz de otros pasajes. Este pasaje, hermano, se trata estrictamente de la disciplina dentro de la iglesia. Que cuando una autoridad dentro de la iglesia, como el pastor, disciplina a una persona porque ha caído en pecado, esa persona es disciplinada en el cielo también. Esa persona es atada aquí, es atada en el cielo, porque le dice, ok, hermano, usted está en disciplina. Cuando a esa persona se le termina la disciplina en la tierra, también se le termina en el cielo. Esto es espiritual. La iglesia, hermano, no la dirige el pastor, la dirige Cristo. ¿Ve? O sea, nosotros hacemos una obra aquí, un trabajo, porque todos somos personas, nos miramos. Pero todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia está basado en lo que dice la Biblia. Todo lo que se hace acá, si dice que es disciplina, es porque la Biblia lo manda. No es porque los pastores o los ancianos son mejores que las demás personas. No, es porque la Biblia sí lo manda. Entonces, este es un pasaje, hermano, que se trata de disciplina. Investíguelo más a fondo. Hay veces que hay pasajes, hermano, en donde uno dice, ¿será? El hermano Juan como que se trabó mucho ahí. Investíguelo, tómese su tiempo, búsquelo para que vea a qué se refiere este pasaje. Entonces empiezan a apoyarse en pasajes, hermanos, en donde no quiere decir que debemos de atar ni de guerrear, pero son pasajes que se confunden muchas veces y confunden a la persona. Pero esos pasajes muchas veces, hermanos, cuando ya no tienen el sentido que las personas lo necesitan, van acuñados de una frase muy célebre, y esa frase es la que le está haciendo daño a la iglesia. Todo el mundo la conoce, es el Señor me dijo. Esa frase, hermano, es bien complicada, ¿sabe por qué? Porque si yo me paro aquí, yo les digo, hermanos, el Señor me dijo, usted mire, número uno, usted ya se pone alerta, pilas, dice usted, porque el hermano Juan va a traer un mensaje bueno, porque el Señor le dijo. A todos nos dice el Señor desde el momento que usted abre la palabra. Ahí el Señor le dijo, ¿ve? El problema está que empezamos a torcerla para apoyar este tipo de temas. Tanto, hermano, que trae como problemas a los miembros de la congregación.
Hay muchos miembros de congregaciones que siguen dentro de sus apartamentos porque no se puede mudar a otros si el líder o el pastor no va a orar por el apartamento. Porque es la máxima autoridad y los demonios pueden estar ahí o de la gente que se fue, dejaron los demonios, se fueron y se los olvidaron y los dejaron ahí. No se mudan de casa por eso, no se mudan para otra ciudad aunque no tengan trabajo ahí. Ustedes están viendo un fruto de eso. Yo no me mudaba de mi ciudad aunque no tenía trabajo. Bien, pero yo pensaba que es que ahí era pues el asunto. Y no, hermano, nosotros somos iglesia. Nosotros somos la iglesia, no el edificio. Claro, no le estoy diciendo que se vaya de Georgia, ¿no? Ya es su problema. Pero usted tranquilo, mire, si usted se toca irse para su país, gloria a Dios. Si se queda, gloria a Dios. No solo porque se vaya para su país, usted diga, ya, pues ya me vine. Allá era cristiano, aquí ya no. Nosotros somos cristianos en todo el mundo, hermanos. No solo en lugares, no estamos diciendo que allá, bueno, allá en mi país yo no tengo jurisdicción. No, yo soy cristiano en todo el mundo. No se van de vacaciones por lo mismo, hay una tan coaccionadas sus mentes con temores que no pueden hacer nada si no es porque alguien ora o reprende los demonios. Si ve, esto trae daño, hermanos, a muchas personas. Hay una manipulación fuerte. Y así podemos pasar hablando toda la noche de prácticas que se están haciendo y están dañando al cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas ahí, hermanos, con un corazón sano, con un corazón puro y sincero, que quieren escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces se abusa para torcer el mensaje de la palabra. Pero el asunto está, hermano, que entramos a una pregunta. ¿Y por qué el apóstol Pablo nos manda que nos pongamos una armadura si no es para pelear? Usted no se va a poner guantes si no es para pelear. Esto está un poco raro, pero vamos a ver, hermano, a tratar de ver a la luz de la palabra, acuñados de comentarios de pastores de sana doctrina que hablan acerca de este tema, en donde, hermano, cómo la Biblia nos enseña qué es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de ponerse la armadura de Dios. Aquí el apóstol Pablo hace una alusión a la armadura que usaba un soldado romano cuando iba a la guerra. Recordemos que él estaba preso y los soldados desfilaban por donde él estaba, porque él estaba preso, ¿no? Pero en el original, hermano, esta armadura no habla de algo, de un uniforme que usted se pone, como un policía que se pone el uniforme y se lo quita. En lo espiritual, hermano, es una armadura que usted se pone desde que Cristo viene y regenera su vida. Ahí ese uniforme viene a usted. Y ahí usted ya es una persona, hermanos, que es nacido de nuevo. Y ese uniforme está siempre con usted. Es un estilo de vida de esa persona. En los tiempos de esta época, hermano, cuando mandaban a los soldados a la lucha o a la batalla, los soldados se les pedía estar firmes. No habían en ese tiempo armas de fuego. Entonces la primera fila se paraba y empezaba a recibir los embates de la otra, del otro batallón. Y tenían que estar firmes, no podía ceder nadie ahí. Tenían que estar firmes. A eso se refiere en la palabra de Dios cuando Él nos dice de que debemos de estar firmes nosotros como personas, como soldados de Cristo. A este tipo de resistencia, cuando usted resiste el pecado, resiste al diablo. Lo resiste porque Él va a venir a su vida. No es un camino de rosas, es un camino de resistencia y no es un camino de pelea. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Ya vamos a ir más adelante. Y como nuestra lucha, hermano, es contra entidades espirituales, desde aquí ya nosotros quedamos un poquito ya como que en desventaja. Porque si son contra seres que nosotros no vemos, ¿cómo vamos a ir a pelear? No podemos ir a pelear contra el enemigo que no miramos. Además, nosotros, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del ejército de Dios. Somos parte, no somos el general, no somos el encargado de la batalla. El encargado de la batalla es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hace un soldado cuando ve que viene el enemigo? ¿Se va él solo a enfrentarlo con su pistolita? No, él no va solo, él va y da la orden allá. Y dice, mi comandante, nos atacan. ¿Ve? Entonces, es un trabajo diferente el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ir al general, al Cristo, a sus pies y decir, Señor, estoy pasando por esta situación, ¿qué hago? Y Él, ¿qué dice? Estad firmes, firmes. Porque los problemas van a venir a nuestra vida. Los ataques van a venir y cada vez sentimos como que nos dan más duro, ¿no? Y decimos, pero ¿qué está pasando? Me están atacando por todos lados, por la retaguardia, nadie me está vigilando.
Pero debemos de estar, hermanos, firmes, no pelear, sino de mantenernos firmes en Él. Vamos a empezar, hermanos, a tratar de ver los elementos que el apóstol Pablo hace como una ilustración acerca de los elementos que traía un soldado puesto, para ver en qué parte nosotros, cómo podemos usar eso. ¿Cuál es la parte más correcta en que nosotros lo podemos usar en nuestras vidas? Vamos a empezar con el cinturón. Por favor, si me lo ponen ahí, traje una lámina acerca del cinturón. El cinturón, hermano, es cuando él dice que debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad. Mira, ahí está el cinturón de un soldado romano. En la época del Imperio Romano, hermanos, ellos usaban unas túnicas largas y se lo apretaban con su cinturón. Entonces, cuando ellos iban a la guerra, agarraban su túnica y se la amarraban en su cinturón para correr, para no tropezarse. Y ese cinturón los mantenía a ellos, todo su equipo lo mantenían fijo, su espada, todo ahí descansaba, su vestidura descansaba en ese cinturón. Era muy importante que se mantuviera firme, hermano, porque si no, podía hasta perder la vida. Y el texto comienza, hermano, invitándonos a ceñirnos con la verdad de Cristo. La verdad es indispensable en nuestras vidas, hermanos. El cinturón, hermano, de la armadura representa la verdad en nuestras vidas. Debemos de caminar bajo la verdad de Dios. No podemos contar con la protección de Dios, hermanos, si no somos personas íntegras nosotros de corazón. No podemos, hermano, pretender, hermano, vivir una vida incorrecta delante de Dios, sino ser personas, hermano, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque vivimos bajo una verdad que es la palabra de Dios. Mire que la palabra verdad, hermano, en la Biblia aparece 396 veces, en toda la Biblia. Esto nos da la importancia, hermanos, que tiene este mensaje de Dios en nuestras vidas. Por ende, hermano, nosotros debemos de apegar nuestra vida a la verdad de Dios. Vamos a ver lo que dijo el salmista en el Salmo 86, 11. Salmos 86, 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Es la verdad en nuestras vidas la que unifica el corazón. Un corazón dividido no es un corazón íntegro con Dios. Y si no tenemos un corazón íntegro, hermano, la armadura espiritual caerá en la primera batalla que nosotros tengamos. Porque como no vivimos bajo la verdad de Dios, de la palabra de Dios, cualquier ataque que nosotros tenemos, caemos. Caemos porque no conocemos, somos personas, hermano, que no estamos, hermano, viviendo bajo una verdad, que es la palabra de Dios. Es muy importante eso. Esa armadura es parte de nuestra vida. La verdad, usted se ciñe con ese cinturón, dice el apóstol Pablo, que es la verdad en donde descansa todo el equipo. Si usted es una persona que vive bajo la verdad de la palabra de Dios, usted va a descansar. Ya tenemos el primer elemento en nosotros, que es vivir bajo la verdad de Dios. Amén. Vamos a ver el segundo elemento, que es la espada. La espada que usaba el soldado romano colgaba del cinturón. Ahí la podemos ver, ahí donde presentaban el cinturón también, ahí tenía una espada. Aquí en este texto, hermano, de Efesios, la espada es definida como la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, la espada, o sea, la palabra de Dios, hermano, debe de estar continuamente en nuestra boca, porque es parte de nuestro equipo como soldados de Cristo. Debe ser parte. Necesitamos, hermano, que la verdad dependa que la palabra de Dios esté descansando en la verdad que nosotros vivimos como hijos de Dios. La palabra de Dios, hermano, es el único elemento ofensivo que nosotros tenemos. De 6 elementos, solo la palabra de Dios es el único elemento ofensivo que nosotros tenemos. De ahí los otros 5 son para protegernos, para defendernos. Podemos ver el encuentro que tuvo Jesús con Satanás. Jesús no usó ninguna estrategia humana, a él no se le ocurrió nada. Y fíjese que como Dios, él lo pudo hacer. Él pudo haber dicho, yo Jesús te digo, haz esto. No, él ¿qué citó? La palabra de Dios. Él sacó la espada de la palabra de Dios.
Amén. Él no se puso a inventar una estrategia o un método. Él usó la palabra de Dios. Esto es exactamente lo que nosotros como cristianos debemos de hacer a la hora de los embates del enemigo. Porque el diablo existe. El diablo, hermano, está ahí, hermano, metiendo presión a nuestras vidas, provocando que pasen cosas a nuestro alrededor. ¿Ve? Pero nosotros debemos de estar firmes. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:7. Este es un pasaje que le da mucha claridad, hermano, a este tema. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué hermoso es. Número 1, someteos pues a Dios. Hermano, nosotros debemos de estar sujetos a Dios, a nadie más. Entonces, cuando nosotros estamos sujetos a Dios, dice resistid al diablo. ¿Ve? No nos dice puyarle los ojos, machucarle la cola, atarlo, desatarlo, botarlo. No, dice resistid. Pero ¿cómo vamos a resistir nosotros? Con nuestra armadura, porque somos cristianos, somos soldados que estamos ceñidos con el cinturón de la verdad. Somos hombres y mujeres que vivimos una verdad en nuestras vidas. Amén. Tenemos la palabra de Dios que es nuestra espada. Pero ve que ahí ni nos manda a usar, dice saca la espada y dale. No, dice resistid. ¿Y qué va a pasar? Y Él huirá de vosotros. Él no huye con nuestros gritos. Él no huye porque nosotros lo mandamos a atar a tal lado. No, Él huye, hermano, con su vida correcta de vivir delante de Dios. Ahí Él huye. No tiene otra opción. Dice, este tipo está resistiendo. ¿Por qué? Porque tiene los elementos correctos en su vida para resistirme. Necesitamos nosotros, hermano, tener esos elementos correctos. Pero a lo largo de la historia, hermano, hemos tenido dos grandes problemas la iglesia. Número 1, Dios se lo citó en Oseas 4:6, no lo busque, que es falta de conocimiento. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y el número 2, que lo citó en Santiago 1:22 al 25, dice, sed hacedores de mi palabra y no solo oidores, porque tenían conocimiento de la palabra, pero no la ejecutaban, no la hacían. Nosotros no podemos ser solo oidores, decía mi abuelita. A vos te entra por aquí, te sale por acá, me decía. No, hermanos, debemos de, así como oír la palabra de Dios, ponerla en práctica en nuestra vida. Porque recuerde que esa es nuestra espada. Y la espada de Dios, hermano, es más cortante que una espada de doble filo. Hay una gran diferencia entre la espada de un soldado. La espada de un soldado solo puede cortar el cuerpo de una persona. Pero la espada del Espíritu de Dios corta y llega hasta el alma del individuo. ¿Se acuerda un pasaje en donde estaba Esteban, que lo estaban a punto de apedrear y matar? Dice que él dio un sermón tanto que las personas se compugieron tanto de corazón. Esa palabra en el original, hermano, expresa la idea de cortar a la mitad a las personas por el mensaje que este muchacho estaba dando, que este siervo de Dios. La espada de Dios es así, parte de la persona hasta la mitad, hasta lo profundo de su corazón. La espada de un soldado romano es hecha por un hombre, la hace un herrero. Mas la espada de Dios, hermano, es manejada por Él mismo. Él la hizo. Y nos da a nosotros esa espada para que nosotros la tengamos, que es su palabra. Por eso nosotros como cristianos debemos de estar ceñidos con la verdad y tener la espada, hermano, o sea, su palabra en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver el elemento 3, que es la coraza. Esto era lo que cubría el pecho, el tórax del soldado. Porque en la antigüedad, como hasta ahora, pues sabemos de que somos bien sensibles del cuello hasta el torso. Sabemos de que cualquier disparo, cualquier lanza, cualquier cosa herida nos puede lastimar profundamente. La coraza hace alusión directamente a la vida de la santidad que nosotros tenemos que vivir como cristianos. Ahí incluye, hermano, su cuerpo, su mente y su voluntad. Entonces manda que nosotros vivamos bajo una santidad nosotros como cristianos. Todos estos elementos son muy importantes en nuestra vida. Tanto la espada como el cinturón están relacionadas íntimamente con la vida de santidad y obediencia.
Porque cuando el soldado romano se ponía su cinturón, que es de la verdad, su espada, y se ponía también su protección en el pecho, todo eso descansaba de cierta manera. Era un solo equipo que descansaba en su cinturón. O sea, todo eso iba completo en la vida de él. Y así lo ve el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo hago yo para dejarles una ilustración a los cristianos que van a venir de aquí en adelante? Y él observando a estos soldados, hermano, aprendió y el Espíritu Santo le dio esa iluminación, y él empezó a citar este tipo de elementos para poder dejarnos a nosotros, hermano, una ilustración más correcta en nuestras vidas y que nosotros la podamos poner en práctica. La coraza de la justicia habla de nuestra rectitud moral e integridad, y nosotros somos llamados a ser íntegros. La palabra integridad en hebrea, hermano, es tom, cuya raíz es un vocablo griego que significa completo o perfecto. Completo o perfecto en griego es aletheis, que significa verdad o verdadero. Cuando implicamos estos dos conceptos a una persona, estamos hablando de que alguien es veraz, que alguien es correcto, que es una persona, hermano, tan veraz que no solo los cristianos nos damos cuenta que esa persona es veraz, sino que hasta las personas que están allá afuera en el mundo se dan cuenta que esa persona es diferente. ¿Ve? Que vive bajo una verdad, que es una persona, hermano, íntegra, correcta. Es muy importante que nosotros, hermanos, vivamos una vida así, porque nosotros le predicamos a esas personas que no quieren leer la Biblia, que no la pueden leer de repente. Cuando usted anda, usted de cierta manera con su testimonio les predica a Cristo a la vida de ellos. Y como somos soldados, siempre andamos armados, ve, no podemos dejar la verdad en la casa, porque si no se nos caen las túnicas. No podemos dejar la espada en la casa, porque y entonces, ¿qué tipo de soldados somos? No podemos dejar, hermano, lo que nos cubre el pecho, la protección. La integridad no la podemos dejar. Hoy la voy a llevar a la iglesia porque en la iglesia sí soy cristiano. Vamos, pongámonos todos. No, eso es todo el tiempo. Hablamos de que el apóstol Pablo se refería a un uniforme que nosotros nos ponemos desde que Cristo nos trae a él. Amén. El siguiente elemento es el casco o el yelmo. Otra pieza importante que se usaba para cubrirse la cabeza. Usted sabe que la cabeza, hermano, también es muy importante. Un golpecito mal habido ahí, hermano, y quedamos, hermano, mal. Entonces los soldados romanos lo usaban para protegerse su cabeza. Debemos de proteger bien nuestra mente, hermano, porque ahí es donde se dan todos los pensamientos, el origen de nuestras intenciones. ¿Y con qué la vamos a cubrir? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, porque ella es la única que puede proteger nuestros pensamientos. La única que puede proteger todas nuestras intenciones. Podemos hablar bien delante de las personas. Usted me ve aquí hablando y dice, wow, el hermano Juan está hablando bien bonito y todo, pero ¿qué pienso yo? Yo no soy lo que yo hablo, yo soy lo que yo pienso. Eso somos nosotros. Porque ahí en sus pensamientos no entra nadie, solo Jesús. Solo Cristo entra ahí. ¿Qué pensamos? ¿Estamos dejando nuestra mente a un desenfreno de pensamientos? No, hermano, debemos de tener cuidado. Así como frenamos nuestro cuerpo para mantenernos, hermano, de no pecar, debemos también de frenar nuestros pensamientos. No es tanto lo que hablamos, lo que somos, sino lo que pensamos y lo que hacemos. Vamos a ver un proverbio 23:7, búsquelo por favor. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí ve? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te diré, mas su corazón no está contigo. ¿Sí ve? Eso somos nosotros, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros dejamos que venga a nuestra mente y le damos desenfreno, le damos libertad. No, hermano, debemos de proteger nuestra cabeza con el casco, con el yelmo. Si verdaderamente queremos saber quiénes somos, revisemos nuestros pensamientos. Ellos revelarán si somos nosotros lujuriosos o recatados. Ellos nos revelarán si somos injuriadores, acusadores o tolerantes. Si somos justicieros, orgullosos o humildes. Condenadores o misericordiosos.
rencorosos o perdonadores, ávaros o envidiosos, disciplinados o permisivos, dados a los placeres o poseedores del dominio propio. Lo que pensamos, eso somos, hermanos. Debemos de cubrir nuestra cabeza, amén, con nuestros pensamientos. ¿Qué nosotros estamos pensando? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Por eso, hermano, nuestra comunión debe ser siempre con la palabra de Dios. Debe ser siempre con Dios. Amén. Esto lo recalcamos mucho, hermano, porque esto es muy importante en nuestras vidas. Porque van a venir problemas. Muchas veces los problemas vienen porque así lo decidió Dios. Pero si no tenemos una comunión con Él, ¿cómo Él nos va a decir, hijo, tranquilo, es mi voluntad? No sabemos si es la voluntad de Dios. Nos desesperamos. Dice un proverbio, dice, el impío corre sin que lo persigan. Pero él se entiende que corra porque no tiene esa paz que Dios nos da. Pero muchas veces la ignoramos porque estamos divorciados con su palabra. No, estamos divorciados con la comunión con Él. Muy importante, hermano, eso en nuestras vidas. Vamos a pasar al siguiente elemento, que es el calzado, con el apresto del evangelio de la paz. Ha sido difícil, hermanos, era difícil para un soldado antes salir a la guerra, hermanos, sin zapatos, ¿se imagina? Con tantas cosas que habían para espinarse, para cortarse los pies. De la misma forma acá el Espíritu Santo nos manda que nos pongamos el calzado del apresto del evangelio, si queremos triunfar en la guerra espiritual. ¿Ve? Ya no, aquí nos vamos dando cuenta que no es nada de ponernos a los puños, ¿sí ve? Con Don Zata. Don Zata, dejémoslo tranquilo ahí. Nosotros resistamos. Nosotros vamos a los pies de Cristo, que Él se va a encargar. Amén. Escúcheme, nosotros dice la Biblia que nosotros estábamos en Cristo desde la eternidad, ¿correcto? Desde el momento que Cristo venció al diablo en la cruz, hermano, ya estuvo, ya lo vencimos. Nosotros estábamos con Él ahí. O sea, ya nosotros no tenemos que andar en esos rollos. Ya Dios se entiende. Jesús es el que toma el control de eso. A nosotros nos manda a resistir y a estar con Dios. El Espíritu Santo nos manda, hermano, a que estemos con el apresto del evangelio, calzados con el apresto del evangelio. Lamentablemente ahora en día, hermano, se plantan muchas iglesias. Muchas iglesias. Sonó raro, ¿no? Lamentablemente. No, el problema es, hermano, que muchas veces estas personas no corren con el calzado correcto, sino que lo hacen descalzos. Descalzos. Se usan muchas fórmulas humanas, muchos métodos humanos, mucha filosofía que se cree que se va a hacer así. Creemos de que es la manera correcta, pero no. ¿Cuál es el calzado correcto? El calzado del apresto del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Hermano, el evangelio es poder de Dios, ¿sabía usted? El evangelio es el único mensaje que puede cambiar al ser humano. Ningún otro rollo lo puede cambiar. Solo el mensaje del evangelio. Por eso debemos nosotros como cristianos estar calzados, hermano, con el evangelio de la paz. A eso nos mandó el Espíritu Santo. No hay problemas, hermano, en la planificación. Nosotros podemos planificar, hacer planes, pensar en alguna estrategia. El problema es cuando sustituimos el evangelio por ese tipo de estrategias. Entonces ya no se está calzando la iglesia con el calzado del evangelio. ¿Sí me entiende? Quitamos el mensaje del evangelio para dar estrategias humanas. Y eso es incorrecto. Porque la Biblia no nos manda eso. Nos manda a predicar el evangelio de Cristo. Por eso muchas veces, hermano, hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios. Porque como ya no se les predica el evangelio, porque como se ha quitado, se ha dicho de que ya es algo obsoleto. Mire, la vez pasada estaba escuchando yo un pastor y me dio mucha risa. Dice que se encontraron dos hermanos y platicaron. Ay, ¿tú qué tal? Le dice, ¿cómo vas en tu iglesia? No, pues ahí le dice, predicando de la Biblia. No, le dice, ustedes siguen ahí. No, nosotros ya estamos en otro nivel. Ya estamos en el nivel de las revelaciones, le dice. O sea, ya habían dejado el mensaje de la palabra por las nuevas revelaciones que se estaban dando ahora. ¿Ve? Porque según para muchos la Biblia ya es obsoleta, ya ese mensaje ya no aplica. Eso es un error, hermanos. El evangelio, la palabra de Dios, permanecerá para siempre. ¿Cuántas personas en el mundo, hermano, desde que el tiempo de Cristo, desde que Cristo estaba acá, no se levantaron contra la palabra de Dios? Y todos ellos han muerto y la palabra de Dios sigue y permanece para siempre.
No la podemos diluir, no la podemos intercambiar, no podemos hacer un trueque, no podemos cambiarla. Aunque a usted le parezca aburrido lo que hablamos aquí, parados acá. Pero ese es el evangelio, esa es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Ahora el escudo era la pieza, hermano, de la armadura que protege de los embates del enemigo, ¿no? Es una pieza que se le llamaba, el apóstol Pablo la llamó como el escudo de la fe. Un soldado que no tiene fe, hermano, es un soldado muerto. ¿Ve? Porque nosotros dependemos mucho de la fe. El hecho que sea el último aquí en la lista no es que quiere decir que no es el menos importante. No, todos los elementos son importantes, muy importantes. Nosotros, hermanos, dependemos de tener mucha fe en Dios. Mire lo que dice Romanos 14:23, búsquelo. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Nosotros debemos de tener fe, hermanos, en Dios. Sin fe, dice también, es imposible agradar a Dios. La batalla es del Señor, pero nosotros tenemos un rol importante y es vivir bajo una vida de santidad, aplicando todos estos elementos a nuestra vida, hermanos, para poder tener una vida de victoria en Cristo. Amén. No podemos llamarnos cristianos victoriosos solo porque gritamos más y hacemos tanto revolú, tanto desorden. No, sino porque usted es un cristiano que vive bajo la verdad, bajo su palabra, puesta su coraza, hermano, de justicia. Usted es una persona justa. Se pone el yelmo, hermano, protege sus pensamientos, sus ideas y anda con el escudo de la fe. Una de las reprensiones de Jesús mencionadas en la Biblia es cuando reprendió a los discípulos, que le dijo que eran hombres de poca fe. ¿Y qué es no tener fe, hermano? No confiar. Cuando usted tiene fe, usted confía. Usted confía en Dios. Amén. Usted confía cuando está bajo de un problema, bajo de una opresión, que usted siente que todo el mundo se le cae encima. Usted tiene que sacar el escudo de la fe y resistir los embates del enemigo, porque sí existe. Y sí nos traen problemas a nuestra vida, pero no podemos pelear contra él, porque no lo conocemos. ¿Ve? Ese lo conoce Jesús. Nos manda humillados a él, sujetados a Dios, y resistir y él huirá. Jesús, hermano, cuando él estaba, ya lo vimos, cuando él estaba en el desierto, él no peleó con él, sino que Jesús lo resistió. Amén. Y Satanás tuvo que huir. Dejemos de practicar, hermano, estas cosas y aún todavía usted lo hace. Y si usted nos está escuchando en su casa también, investigue un poco más acerca de este tema. Porque de repente cuando abrimos la escritura y empezamos a leer acá, muchas personas han de haber pensado, ya se puso bueno el mensaje. No, y ahorita han de estar decepcionados, no dijeron, no, qué mensaje tan más aburrido el que se tiró ese hermano, ya bájenlo. Pero esa es la palabra de Dios, hermanos. No podemos cambiarla. Esa es la palabra de Dios, no nos manda a pelear, a ser grandes, a ser acá grandes, que yo quiero ser como Gedeón, dice que yo quiero ser como Goliat. No, pues que le vaya bien. No podemos, hermano. Nosotros tenemos otro tipo de mensaje en la Biblia, a que nos manda a estar sujetos a Dios. Amén. Hermanos, debemos de tener la armadura del Señor. La armadura es del Señor. La batalla también es del Señor. La causa por la cual luchamos es del Señor. El ejército que lucha contra Satanás es del Señor. Nosotros no, solo somos hijos de Él, hermano, que el enemigo viene a atacarnos y nosotros lo resistimos. Debemos de estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe, firmes en la voluntad de Dios. Esto es muy importante. La voluntad de Dios. Porque si esa es la voluntad, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiarla? No podemos hacer nada. Hasta nuestra forma de orar tiene que cambiar en los momentos de dificultades, en los momentos de tragedia. Tiene que cambiar nuestra forma de orar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si confiamos en la voluntad de Dios, entonces ya no podemos ir atando y desatando, ni armando, ni dando órdenes. No podemos porque es la voluntad de Dios. Firmes también, hermano, en la doctrina que se nos ha enseñado, en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios. Debemos de estar firmes ahí. Cuando usted tenga un problema, hermano, no corra a la desesperación, corra a los brazos de Dios, corra a los brazos del Señor.
Mucha gente ahora en día, hermano, está pasando cosas difíciles en su vida. Nosotros acá, porque somos cristianos y tenemos fe en Dios, ¿no? Y que Él nos ayude y que Él nos sostiene en su mano. Pero hay gente, hermano, que son cristianos y no han escuchado este mensaje y de repente, hermanos, corren a la hora de un problema. No hayan que hacer. Y dice, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano me pase esto? Hay muchos que hasta apostatan de su fe según ellos. ¿Ve? Dice, no, ya no voy a la iglesia más. A mí más bien me iba mejor antes en el mundo que ahora. No, hermano, el problema está que es que, como decía la enseñanza, nos han vendido un evangelio, hermano, en donde nosotros compramos las bendiciones. Y eso no es así. Nosotros fuimos llamados a ser perseguidos, fuimos llamados a ser vituperados, fuimos llamados, hermanos, a ser humillados por Dios, por el evangelio. ¿Ve? O sea, no fuimos llamados a un camino de rosas, fuimos llamados, hermanos, a ser hijos de Dios. Y eso es un precio, hermano, que aquí, hermano, en esta tierra se paga difícil. Ahorita nosotros estamos cómodos acá. Muchas veces usted dice, ¿y tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero antes, hermano, en este tiempo, que los andaban persiguiendo, dice que los sacaban como perros allá afuera, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Usted cree que antes era algo bonito decir, sí, yo soy cristiano? No. Antes esa gente le agarraba un dedo y le decía, ¿crees en Cristo? Decía, bueno, la verdad no, yo es porque escuché al vecino. Pero hermanos, no, nuestra vida no tiene que ser así, nuestra vida tiene que ser correcta delante de Dios. Ponernos nuestra armadura no para pelear, sino, hermano, porque somos buenos cristianos. Amén, que vivimos una vida de verdad, una vida con la palabra de Dios, ceñidos, hermano, con la verdad de Dios. Tal vez probablemente usted no es bueno para hablar, para predicarle a alguien, pero si esa persona se expone a andar mucho tiempo con usted, ve algo diferente en su vida. Amén. Así es que, hermanos, esto es todo. Se terminó ya la carta de Efesios. Para mí fue una gran bendición, hermanos. Gracias por tenerme paciencia. Y cualquier duda, pues ya sabe, se la pueden consultar a mi pastor, que él les va a aclarar muchas dudas de repente de estos temas. Que Dios les bendiga, hermanos, y pasen una feliz noche.